El binomio presidencial de Guillermo Lasso, Alfredo Borrero de la Alianza Creo Social Cristiano ya es una candidatura en firme. Fue rechazada la impugnación en su contra. Asamblea destituye y censura al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Agente de control en Quito fue asesinado en plena vía pública. El sospechoso del crimen está detenido. 23 detenidos en 6 provincias del país tras un operativo policial. Son acusados de integrar una banda de extorsionadores que se hacían pasar como integrantes del cartel de Sinaloa. Las noticias en Televistazo con Denise Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Televistazo. Iniciamos contándoles que el Tribunal Contencioso Electoral negó la impugnación presentada por el correísmo y ratificó la inscripción del binomio presidencial Guillermo Lasso, Alfredo Borrero por la Alianza Creo Social Cristiano. Hasta el momento son 4 los binomios calificados para las elecciones del 2021, como nos cuenta Paul Romero. Así que abandono mi título de precandidato y de ahora reclamaré el título de candidato. Es la reacción de Guillermo Lasso cuando se enteró que el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la inscripción de su candidatura para las elecciones presidenciales de 2021. El tribunal de última instancia negó la impugnación presentada por la Alianza UNES del correísmo que acusaba al binomio de Guillermo Lasso, Alfredo Borrero, de mantener capitales y bienes en paraísos fiscales. Con la sentencia del Tribunal Contencioso, la candidatura presidencial de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, quedó en firme. Lasso y Borrero se reunieron este miércoles con representantes de varias organizaciones sociales. En este contexto, el candidato presidencial hizo duros cuestionamientos al acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional respecto a los compromisos adquiridos en materia tributaria. Y diremos claramente al Fondo Monetario Internacional, ese camino que ustedes sugieren es recesivo. Y después de una pandemia, a nadie sensato se le puede ocurrir subir el IVA. Así que soy directo y frontal. Los compromisos que haya asumido este gobierno son de este gobierno y no comprometen a nuestro futuro gobierno, que será el gobierno de todos los ciudadanos ecuatorianos. Admitió que por sus actividades en el sector bancario ha mantenido reuniones con el FMI. Es otro el candidato que coincide con el Fondo Monetario Internacional y que quiere subir el IVA, que quiere subir el impuesto a la salida de divisas al 27%, que quiere aumentar el impuesto a la herencia al 75% y crear un impuesto a la plusvalía. En caso de ganar la presidencia, anunció que pondrá en venta el Banco del Pacífico, de propiedad del Estado, a un banco internacional para mejorar la competencia del sistema, entre otros anuncios. Habitantes de Morona, Santiago, denuncian continuos apagones durante los últimos días. Dicen que pese a que en esta localidad amazónica hay 3 hidroeléctricas, el servicio es deficiente, lo que genera millonarias pérdidas. Nuestra corresponsal Sayonara Cabrera con las reacciones. La frecuencia de apagones ha afectado el comercio y ha generado malestar en la población de Morona, Santiago, desde el viernes pasado. Uno de los cortes de energía incluso duró 10 horas, como lo denuncian los ciudadanos. Veo que hemos vuelto hace un par de años atrás, donde que la empresa eléctrica hacía sus cortes y uno no sabía, no se enteraba sino hasta ese momento cuando ya estaba el corte de luz. Los negocios que son más pequeños son los más afectados en ese sentido, porque los grandes tienen al fin y al cabo dinero y pueden adquirir un generador de energía. En Morona, Santiago, el servicio es prestado por la empresa eléctrica Centro Sur, y aunque en esta provincia operan las hidroeléctricas privadas Hidro Normandía, Hidro Abanico e Hidro San Bartolo, el abastecimiento de energía es deficiente. Pero eso no es todo, pues muy cerca, en el límite, también están las generadoras estatales de Mazar, Daniel Palacios Izquierdo y Sopladora.
Esta situación fue analizada por el alcalde de Morona, quien espera una explicación por parte del gobierno central y además demanda que se reconozcan los daños causados. Conocemos que a nivel nacional la provincia de Morona Santiago es la quinta, ¿sí?, en generar electricidad en todo el país. Desde la eléctrica Centro Sur dicen que los últimos apagones fueron provocados por factores externos. Se desconoce el causante de los daños, pero en cambio de lo que se pudo constatar en sitio, sí, efectivamente era un árbol que había caído. Según datos de la Municipalidad de Morona, hay 25.000 abonados afectados, lo que daría un aproximado de 100.000 perjudicados y las pérdidas por los cortes de energía ascenderían a unos 5 millones de dólares. Un agente metropolitano de control falleció tras ser atacado con un arma blanca cuando cumplía con su labor. Esta mañana Andrea Báez acompañó a los familiares y compañeros de la víctima, quienes recibieron los restos en criminalística. En una cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto cuando el agente de control metropolitano Óscar Andrango es atacado con un cuchillo en medio de un enfrentamiento con comerciantes informales del sur de Quito. Fueron 2 puñaladas que hacen que el uniformado se desplome y quede tendido en el piso e inmediatamente es auxiliado por sus compañeros. El hecho ocurrió en la puerta principal de la estación del trolebús en El Recreo. Sus familiares, en medio del dolor e indignación, recibieron el cuerpo del agente, que deja a una menor de edad en la orfandad. Corazón destrozado porque es un miembro de una familia que perdemos nosotros. Esperemos que la justicia se haga por como tiene que ser, como tiene que ser. Eso es lo único que se pide. Verónica Maldonado, quien fue su compañera por 10 años, afligida, detalla que Andrango murió cumpliendo su trabajo. Ningún ser humano está facultado o tiene el derecho de quitar la vida a otro, jamás, menos en esas condiciones, menos cumpliendo su trabajo, estando en ejercicio de sus funciones. Es por esa razón que yo sí les pido y hago un llamado a la ciudadanía, por favor, respeten al uniformado. A través de las cámaras del ECU 911 se realizó el seguimiento del principal sospechoso que por ahora se encuentra detenido. Así lo confirma Enrique Bautista, comandante del distrito Eloy Alfaro. Él se encuentra al momento en la unidad de asentamiento temporal. Estamos esperando que se fije la hora para la audiencia de formulación de cargos. El personal de la INASED está recopilando todos los indicios necesarios. El día de ayer ya Fiscalía también tomó aproximadamente unas 2 entrevistas de personas que habían presenciado este hecho. Para esta tarde se tiene programada una capilla ardiente en el cuartel de los agentes metropolitanos para darle el último adiós. Vamos a la pausa y al regresar, con 17 impactos de bala fueron asesinados 2 hombres que circulaban en un carro en Huaquillas, provincia del Oro. Ya volvemos. Seguimos con más información. El Ministerio de Trabajo estableció una nueva fórmula para calcular la variación del salario básico unificado. Carla Delgado nos cuenta que este método causa confusión entre los gremios de los trabajadores, los cuales dicen que la propuesta no ha sido socializada. Les tenemos los detalles. El salario básico unificado para el próximo año se calculará bajo una nueva fórmula, la que se conoció mediante un acuerdo emitido por el Ministerio del Trabajo. Pero este cálculo solo se lo aplicará si los empleadores y trabajadores no logran un consenso en el Consejo Nacional del Trabajo y le toque a esta cartera de Estado decidir el sueldo que regirá en 2021. Natalie Pernet, subsecretaria de Políticas y Normas del Ministerio de Trabajo, explica que antes el valor se lo establecía de acuerdo a la inflación, pero ahora se tomará en cuenta al menos 9 variables, como el índice de precios del consumidor, la elasticidad del empleo y la informalidad. Hemos puesto un mecanismo matemático, un mecanismo económico, un mecanismo exacto que nos va a permitir, con los diversos factores dentro de los cuales está el IPC, que es uno de los factores a tomar en cuenta, tener una medición real y tangible de cuál debe ser la variación del SBU en el siguiente periodo. Indica que esta nueva normativa en ningún caso fijará una remuneración inferior a la establecida actualmente, que es de $400. No se puede disminuir el salario básico actual y eso es lo que esta cartera de Estado de manera responsable también está velando y tutelando. El presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Edgar Zarango, sostiene que este nuevo cálculo debió ser socializado. Mire, es poco entendible
Ahora, como le manifesté, el Ministerio de Trabajo tiene que convocar al Consejo de Trabajo y Salarios para que al menos al Consejo explique sobre qué base y sobre qué parámetros está haciendo este análisis. El Consejo Nacional del Trabajo tiene hasta el 20 de noviembre para fijar el salario básico que regirá desde enero de 2021. Cristian Cruz dejó de ser el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Con 124 votos a favor, la Asamblea decidió su censura y destitución. Entre las causales estuvo la supuesta obtención irregular de su carnet de discapacidad. Sofía Almeida asumirá la presidencia del organismo, como nos informa Patricio Díaz. Ha sido aprobada la moción de censura y destitución del ingeniero Cristian Antonio Cruz Larrea. 124 legisladores consideraron que Cristian Cruz incumplió sus funciones, por lo que decidieron su censura y destitución. Henry Kronfle fue el interpelante. La probidad notoria, la arrogación de funciones, los incumplimientos en los tiempos para despachar, todo eso para el señor no cuenta. Todo es persecución política. Todos estamos equivocados. Y argumentó que su falta de probidad notoria se ejemplifica en supuestamente haber obtenido de manera ilegal su carnet de discapacidad. Sin embargo, eso fue hace 10 años y según otros legisladores, no podría ser tomado como causal. ¿Que es cuestionable? Correcto. ¿Que hay presunciones? Correcto. Pero para eso tomarle como para que se convierta en una causal. ¿Verdad? No es una causal. Pero sí es necesario aclarar esa falta de ética y de moral, que esta asamblea sí la puede censurar. Resaltaron que la causal por haberse arrogado funciones del Pleno del Consejo sí estaban dentro de su periodo. Emite 2 reglamentos en menos de un año sin tener competencia para ello, arrogándose funciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Y otros incluso recordaron que ya el año pasado se destituyó a otro presidente del organismo, Carlos Tuárez. A un pillo que mancilló la sotana. Y hoy es el turno de un farsante con kimono. Cruz negó las acusaciones, insistió en que su carnet es legal y pidió más bien unidad. A como de lugar quieren encontrar culpables de donde no hay figura jurídica ni sustento alguno. Estamos en una época de extinción donde deberíamos estar unidos, solidarios, luchando por la verdad y no encontrando responsables de cosas inexistentes. Pero igual no le alcanzó y terminó la sesión sin su cargo. Ahora la vicepresidenta del Consejo, Sofía Almeida, asumirá la presidencia en cuanto convoque al pleno del organismo. Y Hernán Ulloa será quien asuma como nuevo consejero para completar los 7 miembros. Autoridades de gobierno y del municipio inauguraron la central de llamadas de emergencias EQ911 Guayaquil como parte del plan Más Seguridad que busca combatir la delincuencia. Desde ahí se podrá vigilar a la ciudad con cámaras que tienen reconocimiento facial. Diego Cuenca nos informa que esto es parte de la fusión del sistema EQ911 y la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Son cerca de 900 servidores que trabajan vigilando cada rincón de Guayaquil a través de las más de 1.900 cámaras que ahora están siendo operadas por el EQ911 y la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Se trata de la fusión de ambas instituciones que hoy inauguraron la central de emergencias que se denomina EQ911 Guayaquil. Desde aquí despacharán las unidades para combatir la delincuencia u otras alertas de los ciudadanos. Las llamadas de emergencias que se realicen desde cualquier punto del puerto principal se direccionan de inmediata a este nuevo centro operativo local 911 Guayaquil, mientras que el centro zonal San Borondón se mantendrá como soporte y respaldo en la nueva central de emergencias y en videovigilancia continuarán el monitoreo en diferentes puntos de Guayaquil y demás cantones del Guayas y de Santa Elena. Para esta central de llamadas de emergencia se invirtieron $7 millones y forma parte del Plan Más Seguridad, que se firmó en agosto del 2019 entre la ministra de Gobierno María Paula Romo y la alcaldesa Cintia Viteri. Ahora que ya está funcionando, los operadores a través de las cámaras pueden hacer reconocimiento facial de los delincuentes. El sistema de inmediato les arroja datos personales del registro civil.
hemos llegado a la decisión de incorporar nuevos vehículos para trabajar en inteligencia de la Policía Nacional, drones para poder localizar y seguir a los delincuentes cuando se filtran por barrios difíciles, de difícil acceso. Mientras tanto, por cada llamada de emergencia desde la central se desplegarán las unidades para atender las alertas de los ciudadanos en Guayaquil. Más adelante, Televistazo, Fiscalía de Durán investiga a un agente municipal por agredir a una vendedora informal con discapacidad. Ya les contamos los detalles. Seguimos informando, la Fiscalía de Durán investiga el delito de tortura en contra de una persona con discapacidad. Entre los agresores está un agente municipal. Como nos cuenta Bessie Granja, el municipio separó a la funcionaria y se busca la reparación a la víctima. Hasta la Fiscalía del Cantón Durán llegó el alcalde Dalton Narváez para presentar una denuncia en contra de una agente municipal. Ella junto con otras 2 personas están involucradas en la agresión a una mujer con discapacidad. El hecho fue difundido a través de un video en redes sociales que causó indignación. Que se investiga a todas las personas que están involucradas en este hecho bochornoso. Los funcionarios se los capacitan, se los preparan, pero nadie puede estar atrás de los funcionarios, siempre hay una manzana podrida. En las imágenes se ve a la víctima atada con cinta a un pilar. De pronto es agredida por la funcionaria. Enseguida un hombre aparece y le echa agua sobre su cabeza, mientras otro graba. Se trata de una vendedora informal con discapacidad auditiva y de lenguaje. Se conoce que por este caso ya hay detenidos, como lo confirma la abogada de la agredida, Yolanda Rivera. Tenemos conocimiento que ya se tiene detenido a uno de los sospechosos. En este caso es al que ha filmado la grabación. Fiscalía se ha mantenido con el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal por el delito de tortura. El hecho también ha sido acogido por la Defensoría del Pueblo, que vela por la protección de los derechos humanos de la víctima. Nos hemos activado de forma inmediata tomando contacto con los representantes de la víctima y además con autoridades del municipio de Durán, ya que fue a cargo de servidores y servidoras públicas del municipio de Durán estos actos, que son una humillación, que son un trato degradante y una vulneración de derechos a esta persona que además tiene discapacidad física e intelectual. Los agresores podrían enfrentar una pena de 10 a 13 años de prisión. Una mujer francesa ha viajado por 4 países buscando a su hija de 3 años, quien fue secuestrada por su padre. Se cree que habrían ingresado al país durante la pandemia, por lo que las autoridades policiales buscan intensamente a la menor. Carlos Luis Carrillo tiene el informe. Desde hace 8 meses, Valerie busca a su hija de 3 años, quien fue separada por su padre en Francia. Entre lágrimas, cuenta que no sabe de su hija desde el pasado 14 de febrero, cuando el hombre la llevó diciendo que quería pasar unos días con la pequeña. Un día antes de entregar a la niña me envió un correo electrónico diciendo que se fue de viaje con ella y que ya no volverá más. Hace un año, Valerie se separó del padre de su hija y la justicia francesa le otorgó la custodia de Tessie, decisión que no fue apelada por el padre. El movimiento de la menor en febrero, para después llevarla a Cuba, Panamá y Colombia. Desde ese país, ambos llegaron a Quito vía terrestre. En esta búsqueda la acompaña su amiga Anaís, quien hizo público el caso de Valerie en redes sociales, mismo medio por el cual hubo una alerta de que la niña fue vista el pasado 18 de abril en el norte de Quito. Ellos estaban alquilando un departamento en Tumbaco y a partir de ahí fue la prueba contundente que permitió a la justicia francesa enviar todos los documentos para legalizarlos acá y que las investigaciones arranquen formalmente en el Ecuador. Al momento, la Interpol emitió una difusión amarilla en contra de la expareja de Valerie para alertar sobre la desaparición de la menor. La madre le pide a su expareja que le devuelva a la niña y acabar con estos meses de angustia. Te pido, te suplico, por favor, que esto se acabe. La niña no tiene nada que ver en esto. La niña tiene que regresar a su casa. Te pido, por favor, vayas a la embajada y acabes esta historia. El Ministerio de Gobierno activó la alerta Emilia para hallar a Tessie de 3 años, mientras la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, se encuentra investigando el caso con el fin de encontrar indicios que permitan localizar
a la menor. 23 detenidos en allanamientos en 6 provincias. Estos sujetos son acusados de pertenecer a una banda que se dedica a la extorsión y delincuencia organizada. Merlin Ochoa nos informa que para presionar a sus víctimas se hacían pasar como miembros del cartel de Sinaloa. Tras un operativo desarrollado la madrugada de este miércoles, la policía logró capturar a 23 personas. Los allanamientos simultáneos se realizaron en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, El Oro, Guayas y Los Ríos. Conocemos de que las actividades delictivas tenían relación con robo, asalto a mano armada, extorsión, estafa, asociación ilícita por intimidación y por tenencia ilegal de armas. Las investigaciones por este caso iniciaron en enero pasado y según los agentes de la Unidad de Antisecuestros y Extorsión de la Policía, UNACE, los detenidos operaban con 2 modalidades. La primera consistía en seleccionar a sus víctimas en redes sociales, obtenían sus números de teléfonos en sus perfiles y luego las llamaban. Con credenciales falsas se hacían pasar como policías, militares e incluso médicos para ofrecerles electrodomésticos, pero el artefacto nunca llegaba. Según la policía, los integrantes de esta banda también decían que eran miembros del cártel de Sinaloa. Esta es una modalidad de estafa que se utilizaba en base a una perfilación de estos criminales a personas que tenían ciertas características en cuanto a su actividad comercial. Sobre este caso en Twitter, la Fiscalía mencionó que 13 presuntos miembros de una organización de extorsión conformada por expersonas privadas de libertad fueron detenidos en el operativo Némesis 12. Se incautaron una caja fuerte, 2 pistolas, vehículos y celulares. La mayoría de los capturados tienen antecedentes penales por robo y estafa y la tarde de este miércoles enfrentarán la audiencia de formulación de cargos. En menos de 4 días, 3 personas han sido asesinadas en Huaquillas, provincia del Oro. En el hecho más reciente, 2 hombres fueron acribillados por criminales en moto. La policía investiga una disputa entre bandas delictivas, como nos describe Fabricio Lapo. Con 17 impactos de bala, Franklin Vizcarra y Zenén Villavicencio fueron asesinados mientras circulaban en este auto por la ciudad de Huaquillas en la provincia de El Oro. El jefe zonal de la policía, Julio Calvo Piña, indicó que el doble crimen responde a una disputa por territorio para la venta de droga. El móvil de ayer no fue el robo, es decir, fue una muerte selectiva, estaba ya determinado hacia un tipo de persona, entonces pues eso nos hace pues presumir que estaría relacionado pues con la muerte anterior que se suscitó pues el día viernes pues acá en el filo del Canal Internacional. Testigos mencionaron que los criminales se movilizaban en una motocicleta. Aparentemente, estas muertes tendrían relación con el asesinato de otro hombre que era buscado por la policía de Ecuador y de Perú. Acá se le conocía pues con el seudónimo, con el alias de Roba Gallinas, ¿no? Un ciudadano peligroso, pues igual que venía actuando pues en las 2 partes de acá, tanto de Perú como Ecuador. Según datos de la policía, en Huaquillas en el 2019 se registraron 17 muertes violentas, mientras en los 10 meses del 2020 ya van 14 personas asesinadas. Hechos violentos que recrudecen el temor entre los pobladores y comerciantes de esta zona fronteriza. Es del diario los robos, así, ya no hay confianza. El sector comercial hace un llamado a las autoridades para que se refuercen los operativos contra estas bandas criminales. Y 2 nuevos asesinatos alarman al sur de Guayaquil. Las víctimas murieron baleadas bajo la modalidad de sicariato, por lo que no se descarta que estos casos estén relacionados con la disputa de territorio entre microtraficantes. En menos de 24 horas, nuevamente el sector de la Floresta 3, en el sur de Guayaquil, fue escenario de un crimen. Esta vez ocurrió en la cooperativa Patria y Libertad, donde un hombre fue asesinado a tiros por 2 sujetos. La víctima tenía 37 años y, según la información preliminar, registra varias detenciones. La policía encontró en el lugar al menos 13 restos de bala.
Asimismo, otro hombre fue asesinado en las calles 23 y Camilo de Estruje, en el suroeste de Guayaquil. Allí 2 sujetos que se movilizaban en un auto interceptaron y dispararon por más de 17 ocasiones a su víctima, que circulaba en una bicicleta. El fallecido fue identificado como Carlos Quijije Parrales, de 42 años, quien trabajaba en una carreta de venta de comidas rápidas. Los agentes indicaron que la víctima no tenía antecedentes penales, pero que días atrás había recibido amenazas de muerte. 2 nuevos asesinatos que se suman a los más de 270 crímenes cometidos en Guayaquil, Durán y San Borondón en lo que va de este año. Hay alarma en el bloque 11 de Bastión Popular, noroeste de Guayaquil, y esto tras el hallazgo de un cadáver dentro de un saco de yute. Testigos que se acercaron al sitio indicaron que la víctima sería un hombre quien había sido amarrado y que hasta ahora no ha sido identificado. El hallazgo se realizó esta mañana y las autoridades creen que el cuerpo fue arrojado desde un vehículo. Agentes de criminalística llegaron al sitio para recabar más información y revisar los videos de las cámaras de seguridad. Quienes solicitan la renovación de pasaportes tienen que esperar hasta 2 meses por un turno en las diferentes dependencias del Registro Civil del Ecuador. Según la entidad, debido al aforo reducido dispuesto por el COE Nacional, se complica la agilidad de los trámites. Son muchos los usuarios que se acercan a los exteriores de las diferentes dependencias del Registro Civil a preguntar por qué no pueden obtener un turno virtual para la renovación de su pasaporte. Es el caso de Andrés Gabela. Desde hace más de 1 mes y medio intenta renovar el documento. Realmente es un calvario esto, el tema de los pasaportes. Yo estoy desde el 24 de agosto tratando de agendar la cita para el pasaporte, sin embargo el sistema no está habilitado o está lleno. Él con desesperación busca renovar su pasaporte porque requiere sacar una doble nacionalidad. He tratado de comunicarme con el Registro Civil mediante vía mail y he tenido unas contestaciones que hasta chiste me dan, porque me dicen que primero me dan el tutorial de cómo tengo que acceder a la cita del pasaporte, cuando eso todo el mundo lo sabe. Según Goldi Montenegro, coordinadora zonal del Registro Civil, estos inconvenientes se dan porque, según lo dispone el COE Nacional, están trabajando con un aforo del 50% en las agencias. Que si usted antes tenía una atención de 100 usuarios diarios, ahora va a tener 50 usuarios diarios. Estamos respetando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social. Sin embargo, señala que existen excepciones y se atiende de manera inmediata a los casos de emergencia. Que una emergencia es justamente eso, una emergencia. Si yo tengo un vuelo de urgencia para dentro de 8 días, 15 días, es una emergencia. Pero si dice un usuario que tiene un vuelo posible para diciembre, enero, no es una emergencia. Para intentar obtener un turno, puede ingresar directamente al portal www.registrocivil.gov.es. Las personas de la tercera edad, vulnerables o con discapacidad no necesitan sacar un turno, van directamente a una ventanilla especial en el Registro Civil. Los problemas se generan también a la hora de agendar cedulación, inscripción de nacimientos y entrevistas de matrimonio. Después de 7 meses de un cierre obligado por la pandemia, este miércoles 400 gimnasios de Quito abrieron sus puertas. El municipio autorizó la reactivación tras cumplir un plan de bioseguridad. Alex Ceballos con el informe. El ejercicio volvió a los gimnasios de Quito con el compromiso de que todos los deportistas utilicen siempre mascarilla. No se pueden sacar para nada la mascarilla, el distanciamiento de 2 metros. Tenemos unos cuadrados donde se puede entrenar. Sí hay momentos en los que dices me falta el aire, quiero sacarme, pero ahorita lo mejor es como que entender que no hay cómo. Este miércoles el municipio de Quito participó en la reapertura de uno de estos espacios destinados para el ejercicio. Se abrieron bajo estrictas medidas de bioseguridad y sobre todo de responsabilidad ciudadana. La agencia de control se encargará de verificar periódicamente el cumplimiento de las normas. Y esperamos que no haya que sancionar o cerrar un gimnasio, porque en este momento ya esperamos que la corresponsabilidad de todos. En total se abrieron 400 gimnasios en la capital. Algunos cuentan con sistemas tecnológicos para controlar el distanciamiento y el uso de mascarilla. Es obligatorio el uso de la mascarilla.
Personal de la Secretaría de Salud verificó las instalaciones. Manifiestan que el tema del COVID-19 en Quito es estable. Hemos disminuido el porcentaje de mortalidad también. Estamos mejor con la demanda hospitalaria, así es que estamos muy esperanzados de que las cosas están mejorando. Durante 7 meses estos negocios vieron deteriorada su economía. Muchos establecimientos quebraron y cerraron, pero ahora con lugares abiertos y ventilados, los propietarios tienen la esperanza de trabajar en la nueva normalidad. Continuamos. La Fuerza Aérea del Ecuador realizó una ceremonia de condecoraciones y ascensos a personal perteneciente a las unidades militares de la institución acantonadas en Guayaquil. Esto en el marco del centenario de la FAE y del Día de la Aviación Ecuatoriana. En dicha ceremonia ascendieron a 200 militares a su grado superior. Durante el evento, el comandante general de la Fuerza Aérea, brigadier general Mauricio Campuzano, indicó cuáles son los inconvenientes que tienen para controlar de manera efectiva el tránsito de narcoavionetas en el espacio aéreo nacional. Esta es una difícil tarea, mucho más cuando no se cuenta con todos los recursos para su detección y seguimiento. Siendo en este contexto importante continuar con los esfuerzos para la reactivación o adquisición de aeronaves supersónicas que cuenten con estos sistemas y que una operación sincronizada permitan impedir que estas aeronaves a órdenes de organizaciones delictivas cumplan con su propósito. En Quito se está aprobando el primer drone delivery que promete llevar comida en tiempo récord a las zonas más alejadas de la ciudad. Carla Delgado estuvo en una de las pruebas y nos tiene los detalles. Y cuando creíamos que ya habíamos visto todas las formas de entregas a domicilio, aparecen estos drones, que pretenden ser la primera aerolínea de delivery en el país. La pandemia dinamizó el mercado de las aplicaciones digitales, que cada vez buscan brindar más facilidades a los consumidores. Esto incentivó a un grupo de jóvenes empresarios que ahora apuestan por implementar tecnología innovadora, a la par de las grandes ciudades del mundo. Entonces es una ampliación de las zonas de cobertura y dar acceso a los ciudadanos que viven en los suburbios de las ciudades a la oferta central de la ciudad. Son drones diseñados para cargar hasta 1000 gramos de peso. Ya tenemos un dron diseñado de 2.500 gramos de peso y estamos importando componentes para un dron de 4.000 gramos de peso. En esa escala podemos ya cumplir un tema de frecuencias. En vez de que llegue un pedido puntual y vuele directamente, vamos a hacer una frecuencia como una aerolínea. Acumularemos pedidos de los 10 minutos más o menos y cada 10 minutos va a salir un dron. Michael Rosenberg, gerente de la empresa de delivery que empleará esta nueva logística, explica cómo funcionarán las entregas. El usuario hace el pedido, el rapitendero va al restaurante, recoge el producto, viene a este primer puente aéreo que lo llamamos Aeroloop. El dron despega, vuela a una velocidad de 80 kilómetros por hora, llega a Puembo en 5 minutos, donde le espera otro rapitendero. Ese rapitendero recoge el producto y se lo entrega en la casa del domicilio. Afirma que con estos dispositivos los tiempos se reducirán a la mitad. Este proyecto piloto está en su primera etapa y anhela alcanzar unas 200 entregas vía aérea en 3 meses. Bien, con este interesante reportaje estamos despidiendo esta emisión de Televistazo. Más noticias en Televistazo de las 19 horas. Que tengan una excelente tarde.